¿Cómo podría y debería de ser ese nuevo mundo al que debemos de aspirar? ¿Cómo debería de ser para que de verdad pueda funcionar? Las revoluciones del pasado tuvieron su enemigo, su gran otro contra el que había que unirse. Primero los monarcas y los reyes, luego el capitalismo y sus mercados, mientras que la revolución de esta era no es contra alguien, más bien es contra la misma idea de la revolución. ¿Cómo puede acabar este bucle interminable de revolución hacia adentro? Algunos proponen, si Chulhan nos muestra que siempre estamos peleando contra nosotros mismos, ¿podemos ganar? Esta sociedad del cansancio, esta sociedad de autoexplotación, no puede llevarnos a los individuos a un punto de quiebre donde cambiemos, que algún día podrá haber una revolución que de verdad lo cambie todo, incluso la forma en la que se hacen las revoluciones. Capitalismo y pulsión de muerte es un libro de Byung-Chul Han, compuesto por diversos artículos cortos, publicado en alemán en 2019 y en español en 2022. El segundo de los artículos del libro se titula ¿Por qué hoy no es posible ninguna revolución? Y allí el filósofo de origen surcoreano justifica su respuesta a tan desafiante interrogante. ¿Por qué el poder neoliberal es tan estable? ¿Por qué encuentra tan pocas resistencias? ¿Por qué aún aquellas pocas resistencias resultan rápidamente ineficaces? ¿Por qué hoy es imposible ninguna revolución, pese al aumento incesante de la desigualdad? En unos meses nos habremos olvidado de todo. Eso es lo que muchos predijeron que pasaría con la pandemia de 2020. Unos meses después, se declaró la pandemia mundial y la incertidumbre y el miedo se apoderaron de millones. Así, los pensadores del mundo se propusieron responder la angustiante pregunta de las masas: ¿qué es lo que va a pasar con el mundo? Slavoj Zizek respondió que la pandemia era un golpe letal al capitalismo, que el orden social iba a cambiar, que la gente se iba a unir. Pero eso nunca pasó. ¿Por qué no pasó nada? El virus es un enemigo que ni siquiera es humano. Es una crisis mundial que no distingue por nacionalidad, color de piel o religión. ¿Por qué la humanidad no se unió contra él? Y ya unida, no inició una revolución por un mundo diferente. La respuesta la dio el filósofo Byung-Chul Han, pero no en 2020, sino varios años antes. Quien quiera instalar un nuevo sistema de gobierno, dice Han, lo primero que debe hacer es eliminar toda resistencia. Se requiere un poder que instale a ese nuevo sistema de gobierno, para lo cual a menudo se recurrirá a la violencia para lograrlo. Pero el poder que instaura un sistema no es igual al poder que debe estabilizar la situación hacia adentro mismo de ese sistema. Por ejemplo, el poder para mantener el sistema de la sociedad disciplinaria e industrial del siglo XX era un poder represivo. Por eso provocaba protestas y resistencias, lo que hacía posible una revolución que acabara con las relaciones de poder imperantes. En ese modelo eran visibles los opresores y los oprimidos, y era visible el enemigo. Pero el sistema de gobierno neoliberal es diferente al del capitalismo industrial. El poder destinado a mantener estable al sistema neoliberal no es represivo. Por el contrario, es un poder seductor. Esto es de lo que habla Byung-Chul Han, de una sociedad que no ha perdido su energía ni sus ganas de cambio, pero que no puede concentrarlos en unirse de verdad, mucho menos en organizarse con objetivos, con estructura, debido a que ya no es controlada con represión, sino con seducción. La represión genera más y más resistencia entre más fuerte es. No es un buen método de control y apaciguamiento entre más gente hay, pues puedes unirlos sin importar qué tan diferentes sean. En cambio, la seducción le promete a cada uno un buen lugar dentro de la pirámide en tanto haga sus deberes y no rompa demasiado las reglas. La seducción hace que el individuo tenga resistencia,
pero contra sí mismo. Si no gana suficiente dinero, no se siente amado, si se siente solo o no tiene buen estatus social, no se pregunta qué está mal con la sociedad, se pregunta qué es lo que está mal conmigo mismo. Es una falsa revolución hacia el interior, en donde el puedes es una cadena más dura que el debes, pues el puedes le hace sentir a uno como que el mundo y la vida de uno mismo dependen de uno y de nuestros esfuerzos, pero solo de uno mismo. Eso genera una resistencia hacia adentro, mientras que el debes implica que mientras obedezcas a un poder superior como la iglesia, el Estado, la policía, el gobierno, lo que tú quieras, todo va a salir bien, todo mientras obedezcas. Por eso las generaciones pasadas presumen tanto sobre ser obedientes, ser disciplinados. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal, aunque estés obedeciendo? Entonces tú dices, pues, que no tienes razón para obedecer. Así es como se genera la resistencia hacia afuera. O mejor dicho, se generaba la resistencia cuando nos gobernaba el debes. El mejor ejemplo de la diferencia entre el debes y el puedes es la crisis climática. Activistas, gobiernos, famosos están hablando sobre el tema del calentamiento global, pero aún así los esfuerzos de las masas se disuelven entre emociones y actos muy individuales, como dejar de bañarse o ya no pedir popotes con sus bebidas. Lo mismo ocurrió con la pandemia. Había peleas por ver quién juntaba más papel higiénico, especulación con productos sanitarios, mensajes en redes sociales que llamaban inútiles a los que no aprovechaban la pandemia para ejercitarse o para aprender un curso o algo por el estilo, y sobre todo un sinfín de competencia en vez de unión, que sí llegó a haber unión, pero para nada fue la norma. De lo contrario, quizá el desarrollo de la crisis habría sido otro. Quizá se hubiera cumplido lo que decía Zizek, que la gente se daría cuenta de los muchos errores del orden actual, y ya unidos harían algo para acabar con él, pero eso no pasó. El neoliberalismo convierte al trabajador en un empresario libre, un empresario de sí mismo. Toda persona es señor y siervo al mismo tiempo. La lucha de clases es una lucha que se da al interior de uno mismo. Quien fracasa se culpa a sí mismo del fracaso. Esta paradójica sensación de libertad es la que hace imposibles las protestas. ¿Contra quién protestar? ¿Acaso contra mí mismo? Aquí se impone la expresiva frase pronunciada por la artista Jenny Holzer en uno de sus truismos de 1982. Protégeme de lo que quiero. Uno se cuestiona a sí mismo en lugar de cuestionar a la sociedad. Aquel poder disciplinario era ineficaz porque requería un gran derroche de energía para meter a la fuerza a las personas en un corset de prohibiciones. Mucho más eficaz es la forma de gobierno que se encarga de que las personas se subordinen por sí mismas al sistema de gobierno. Porque en lugar de hacerlo con prohibiciones y privaciones, lo hace a través de favores y satisfacciones. En lugar de hacer a las personas dóciles por la fuerza, este poder las vuelve dependientes. El poder que mantiene unido al sistema tiene una forma elegante y afable, y gracias a ello se hace invisible e inexpugnable. El sujeto sometido ni siquiera es consciente del sometimiento. Se piensa que se encuentra en libertad. El sistema neoliberal es tan estable e inmune a toda resistencia porque en lugar de oprimir a la libertad, la utiliza.
Cada uno se ha vuelto su propia materia prima y su propio medio de producción. Uno se ata a trabajar más y más, no porque un jefe lo esté obligando, sino porque estamos deseando ser parte de todas esas historias de éxito que la sociedad hoy usa para hablar de milagros y de ascensiones, para justificar sus penurias. Pero ¿qué hay de las propuestas de una economía más humana? ¿Esa no es una salida? Como dice Chul Han, la economía del compartir conduce en última instancia a la comercialización total de la vida, porque de forma paradójica, en esta economía donde todo se puede compartir y todo se puede ofrecer, nadie da nada voluntariamente. Airbnb, el mercado comunitario que convierte cada casa en hotel, rentabiliza incluso la hospitalidad. La ideología de la comunidad o de lo común realizado en colaboración lleva a la capitalización total de la comunidad. Ya no es posible lo desinteresado. En una sociedad de recíproca valoración, también se comercializa la amabilidad. Uno se hace amable para recibir mejores valoraciones. El comunismo como mercancía. Esto es el fin de la revolución. Seducir a la gente con la idea de que ahora podrá comerciarlo todo. Su amor, su tiempo, su amabilidad, su compañía, todo. Y que además, eso los hará más humanos, eso hará al mundo un lugar mejor. Durante la crisis financiera asiática de 1997, el gobierno de Corea del Sur tuvo que imponer violentamente la agenda neoliberal para reprimir las protestas sociales. Esa fue la fuerza instauradora del poder destinada a reprogramar radicalmente a la sociedad coreana. Hoy, ya instaurado el poder neoliberal a finales del siglo XX, apenas hay resistencia en Corea del Sur. Al contrario, impera un enorme conformismo y consenso, acompañados de estado de depresión y burnout, por lo que Corea del Sur tiene hoy el mayor índice de suicidios a nivel mundial. La persona termina aplicando la violencia sobre sí misma, en lugar de hacerlo sobre la sociedad para transformarla. La agresión hacia afuera que hace posible una revolución deja paso a la autoagresión, una agresión hacia adentro que se termina expresando en diversas formas de depresión. Antes, las empresas competían entre sí, pero dentro de la empresa dominaba la solidaridad. Hoy, todos compiten contra todos, incluso dentro de la misma empresa. Esta competencia incrementa enormemente la productividad, pero destruye la solidaridad y el civismo. Con individuos cansados, depresivos y aislados, no es posible crear ninguna masa crítica revolucionaria. Hoy nos lanzamos eufóricamente a trabajar hasta quedar quemados. El burnout y la revolución se excluyen. Actualmente en todas partes se insta a compartir y se invoca a la comunidad. La economía del compartir, la llamada economía colaborativa, enfocada en el uso de las cosas, va reemplazando a la anterior economía de la propiedad y la posesión. Pero Uber nos convierte a todos en taxistas y Airbnb rentabiliza la hospitalidad. Es un error pensar que la economía del compartir anuncia el final del capitalismo, como sostiene el analista norteamericano Jeremy Rifkin, por el mero hecho de levantar el concepto de comunidad. La ideología de la comunidad o de los recursos compartidos para la colaboración conduce a la capitalización total de la comunidad, la total comercialización de la vida. Este cambio no nos libera del capitalismo. Ya no es posible ser amable desinteresadamente. En una sociedad de calificaciones mutuas no es posible ninguna amabilidad desinteresada. Uno se vuelve amable para recibir las mejores valoraciones. Incluso en la economía colaborativa impera la lógica dura del capitalismo. Es paradójico que en este hermoso compartir nadie dé nada voluntariamente. Finalmente el capitalismo se consuma en el momento en el que vende al comunismo como mercancía.
y el comunismo como mercancía es el final de la revolución.